La valoración inicial de los derechos incluidos en el inmovilizado intangible se realizará por su coste, bien sea a través de su precio de adquisición o coste de producción. En este sentido, los impuestos indirectos que gravan estos elementos solo se incluirán en dicho coste cuando no sean recuperables directamente de la hacienda pública. Respecto a los intangibles generados internamente por la propia empresa, el coste de los mismos comprenderá todos los directamente atribuibles necesarios para crear, producir y preparar el activo para su puesta en condiciones de funcionamiento, entre los que podemos citar el coste de materiales, el de personal y los honorarios para el registro del derecho, entre otros. Sin embargo, no se incluirán como costes de generación de activos intangibles los de formación del personal que trabajen con el activo y los imputables a funciones administrativas o comerciales u otros desembolsos indirectos de carácter general, salvo que puedan ser directamente atribuidos a la preparación del activo para su uso. Además de los criterios anteriores, también se considerarán los siguientes. Cuando en el activo se incluyan elementos tangibles e intangibles, la entidad realizará el oportuno juicio para evaluar cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo. Finalmente, en el caso de que el inmovilizado intangible haya sido adquirido a cambio de una contraprestación contingente, o de uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios, se aplicará lo dispuesto en la resolución del ICAT de marzo de 2013 relativa al registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias. Después del reconocimiento inicial, la valoración posterior de un elemento intangible atenderá a los siguientes criterios. La empresa estimará si la vida útil del activo intangible es definida o indefinida. La valoración se determinará por su coste menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas hasta que se produzca la baja del activo. Los desembolsos después del registro inicial se reconocerán con carácter general como un gasto en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurra. Se considerará que un intangible tiene una vida útil indefinida si después de analizar todos los factores relevantes se puede concluir que no existe un límite previsible del plazo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo para la empresa. En este sentido, la calificación de un inmovilizado intangible con vida útil indefinida implicará que no será susceptible de amortización, si bien al cierre de cada ejercicio se deberá analizar la existencia de su posible deterioro. A este respecto, señalar que en la memoria de las cuentas anuales se deberán incluir las razones que hayan llevado a calificar como indefinida la vida útil de un inmovilizado intangible. No obstante lo anteriormente dicho, si no persistiesen los hechos y circunstancias que permitan seguir calificando de indefinida la vida útil de un intangible, la empresa lo amortizará desde la fecha en que se produzca el cambio de estimación, salvo que se hubiera cometido un error en el momento inicial, en cuyo caso deberá practicarse un ajuste retroactivo para reflejar las cuotas de amortización que en su caso no se hubieran reconocido. Si un activo intangible tuviese vida útil definida, se amortizará de acuerdo con el patrón de consumo que identifique los beneficios económicos inherentes al mismo, conforme a las normas de registro y valoración del inmovilizado material desarrolladas por la resolución del ICAT de 1 de marzo de 2013. En este sentido, con carácter general, el valor residual de un activo intangible se presumirá nulo, salvo que se presente alguna de las siguientes circunstancias: que existe un compromiso por parte de un tercero para comprar el activo al final de su vida útil, o bien que exista un mercado activo para el elemento intangible y además pueda determinarse el valor residual con referencia a este mercado y sea probable que ese mercado subsista al final de la vida útil del mismo.
En cuanto a las correcciones valorativas por deterioro, su cálculo deberá realizarse elemento a elemento cuando de forma individualizada generen flujos de efectivo y en consecuencia pueda determinarse su importe recuperable. No obstante, si no fuera posible estimar el importe recuperable de cada activo individual, la empresa determinará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenezca, en sintonía con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad. Por tanto, los activos intangibles solo se agruparán con otros activos, generalmente junto al inmovilizado material y, en su caso, el fondo de comercio, cuando no sean susceptibles de explotación individual. El ejemplo 1 plantea el registro contable de las operaciones derivadas de la creación de un intangible, que en este caso se identifica con una aplicación informática interactiva con un coste de 20.000 euros, encargándose el desarrollo del trabajo a una empresa de informática mediante la entrega de un anticipo del 50% del precio contratado. Además, se debe tener en cuenta que la vida útil estimada para dicho elemento es de 4 años. De acuerdo con el enunciado, se deberá registrar en primer lugar el anticipo entregado y posteriormente practicar la activación del intangible y proceder a su amortización al cierre del ejercicio. En este sentido, en el primer asiento se recoge el pago de los 10.000 euros por el anticipo, mientras que a través del segundo asiento, una vez terminada la aplicación informática, se procede a su activación por 20.000 euros mediante la cancelación del anticipo y satisfaciendo al mismo tiempo los 10.000 euros restantes pendientes de pago. Finalmente, el tercer asiento registra la amortización del citado elemento al cierre del ejercicio, considerando un valor residual nulo, por lo que, teniendo en cuenta que su vida útil estimada es de 4 años y que ha estado en servicio 6 meses al encontrarse operativa la aplicación desde el día 1 de julio, la dotación a la amortización ascenderá a la cantidad de 2.500 euros, equivalente al 50% de la dotación anual. Y con este sencillo ejemplo terminamos este vídeo dedicado a la contabilización del inmovilizado intangible desde el punto de vista de su valoración. Muchas gracias por su atención.